Hola, hola, feliz día. Me encanta arrancar los capítulos de Desafío en Acción en este nuevo formato que estamos, bueno, como todos, reinventándonos y haciendo un formato en cuarentena, todos desde casa, disfrutando de nuestra compañía, porque yo creo que algo que nos ha dejado este aislamiento obligatorio es reencontrarse con uno mismo. Como les dije en los capítulos anteriores, estoy conversando con distintas personas alrededor del mundo para conocer cómo están viviendo esta pandemia desde su ciudad, desde su población, desde su provincia. Y en el día de hoy vamos a estar conversando con Michelle Pérez, que está en Santiago de Chile, con Patricia Campos, que está en Quito, en Ecuador, con Leslie Martínez, que está en Cork, esto es en Irlanda, con Héctor González, que está en Córdoba capital, acá en Buenos Aires, en Argentina, y con Bárbara Vidal, que está en Lisboa, Portugal. Ellos nos van a estar comentando un poco cómo ha sido su experiencia a lo largo de todo este trayecto desde que se conoció que el coronavirus pasaba de ser una epidemia a ser una pandemia. Y bueno, yo creo que son casos distintos. En el caso de Argentina ya tenemos un mes aproximadamente que estamos en casa, pero hay países donde tienen más tiempo, por lo menos que hemos hablado con personas de Italia que ya tienen 2 meses y medio, en España. Entonces, bueno, ahora quiero conocer la experiencia de cada uno de ellos. Y quisiera comenzar con el caso de Patricia, porque el caso de Ecuador llama muchísimo la atención con todo lo que está pasando, porque se han visto noticias que sobre todo Guayaquil se ha visto muy afectada con fallecidos en las calles, con que no hay material para ni siquiera las pruebas para hacerse. Entonces está Sí, un poco señor. complicado en Ecuador. Sí, Agnelida, bueno, muchísimas gracias por la invitación. La situación acá en el Ecuador es bastante crítica, es el segundo país de Sudamérica con más muertes, a pesar de que tenemos poca población en comparación a otros países como Argentina, Uruguay, bueno, etcétera. Acá a principios de marzo, el gobierno comenzó con las medidas, pero hay mucha desconocimiento, vamos a decir, de la población, la cual no acataron las medidas que dijo el gobierno. En este caso, el golpe más fuerte lo recibe Guayaquil, porque fueron los que realmente, o sea, el gobierno comenzó con toque de queda, comenzó, podían salir a las calles hasta las 4 de la tarde en Guayaquil, aquí en Quito era hasta las 7 de la noche, pero nadie acató las medidas y por eso ahora Guayaquil tiene más de 2.000 casos. Bueno, en la actualidad en el Ecuador ya llevamos 318 fallecidos en el contexto del coronavirus. Sin embargo, el gobierno dice que solo 172 muertes son confirmadas por esta pandemia, vamos a decir, y las otras, que son 146, dicen que son personas que tenían problemas respiratorios. Ahora el gobierno dice que, bueno, están como que apretando más las medidas y a partir de este lunes los carros, los autos con placas van a poder salir una sola vez por día. Es decir, por ejemplo, las placas que terminan en 1 y 2 pueden solo salir los lunes y así va. 3 y 4 martes, 5 y 6 miércoles, y sábados y domingos no van a poder circular los autos. Estas son algunas de las medidas que ha tomado el gobierno. Sin embargo, ayer el presidente salió dando declaraciones y dice que el 40% de la población no está respetando las medidas. Entonces, Y entonces, si no es un... respetan, si no viene de uno Claro, cumplir las medidas, bueno, ya está exactamente. como complicado. Tengo Sí, una consulta. En Ecuador está como, pasa como en Perú o en Panamá, que también tienen días para que salgan las mujeres y días para que salgan los hombres, o no, solamente el pico no, y placa en autos. exactamente. Aquí el toque de queda comienza a partir de las 2 de la tarde y la restricción es por último numeral de la placa de autos, más nada. Bueno, por ahí toque de queda hasta las 2, como en Venezuela.
Sí, exactamente, el toque de queda hasta las 2, pero bueno, estas aplicaciones como Rappi, Globo, bueno, Uber Eats, ellas están haciendo entregas hasta las 6 de la tarde. Ok, ok, Ujú. perfecto. Y ahora, en el caso de Irlanda, Leslie, tú que estás en la segunda comunidad más grande de este país, ¿qué es lo que se escucha? Porque tenemos focos un poco más grandes en Europa, bueno, muchísimo más Ujú. grandes en Europa, pero aún así les ha afectado. Sí, en Irlanda, yo vivo en la segunda ciudad más grande. En Irlanda no es tan, bueno, de hecho no estamos casi que en los primeros 10, bueno, menos mal, ¿sabes? Em, lo que sí es que, bueno, hasta ahora se han registrado 4.600 casos, bueno, un poquito más de 4.600 casos. La mayoría de ellos está, claro, en Dublín, pero lo que me llama mucho la atención es que la gran mayoría, el 56%, está en Dublín. Y en Cork, que es mi ciudad donde estoy viviendo, solo tenemos 331 casos. Y ha habido 137 muertes en total. Claro, esta es una isla pequeña, ¿sabes? No tiene muchos pobladores tampoco. Y el, a ver, nosotros no tenemos no, no tenemos toque de queda ni nada, sino que el primer ministro paulatinamente se ha ido haciendo las cosas. Hace, bueno, casi un mes, 3 semanas, empezaron diciendo, bueno, los pub cierran, o sea, los pub aquí son los bares y eso es casi que intocable, porque esa es la vida acá, pues. Gente en la calle también haciendo música y todo lo demás. Entonces empezó muy paulatino, como que cerrando los pub a las 12 de la noche, porque, bueno, por lo general cierran a las 2:30, que tampoco es que... Ujú. Eh, y luego ya creo que una semana después ya dijeron, se cierran los pubs. Bueno, de hecho fue como una recomendación, pero ya los dueños de los pubs empezaron a cerrarlos ya. Después, la semana pasada, hace como una semana, ya el primer ministro dijo, bueno, lo que se llama aquí lockdown, o sea, que nos quedáramos todos encerrados. Ujú. No quiere decir que si salimos nos van a meter presos o ni siquiera de multas, pero es una recomendación y la gente más o menos la ha seguido. Bueno, obviamente no todos, pero la gran mayoría. Lo que se está viendo, bueno, todos los pubs están cerrados, las empresas que no son de primera necesidad, que no trabajan con comida ni nada, se dieron una lista de empresas que cerraban sus puertas pues, para que no aglomerar de trabajadores. Y bueno, en los supermercados se está haciendo la cola, se está respetando como ¿sabes? La La distancia distancia. social, como Ujú. dicen, y están dejando pasar a la gente de tercera edad primero, y de hecho los trabajadores de la salud no tampoco hacen ninguna cola, sino que pasan directamente con mostrar su identificación, o sea, como un certificado que digan que trabajan son trabajadores de la salud. Eh, claro, yo he salido y de verdad es raro porque Irlanda en general, las calles están llenas de músicos y siempre se escucha música. Entonces, cuando salí recién a hacer mercado, bueno, casi me da una depresión porque, ¿sabes? No escuchar absolutamente ni un ruido ni nada. O sea, siempre se está escuchando música. Este es un país muy musical. O sea, siempre se está escuchando música en la calle. Y no escuchar absolutamente nada fue medio apocalíptico la cosa. Sí. Creo que eso ha pasado en muchas ciudades. En el caso, seguimos en Europa, en el caso de Lisboa, eh, ¿cuáles son las medidas que se han tomado? Y porque allá sí hay una buena cantidad de infectados. Sí, mira, acá el primer caso surgió los primeros días de marzo, o sea, no te sé decir ahorita si fue 1, 2, 3 de marzo, pero algo así. Y antes de que surgieran los casos, ya obviamente nosotros con el mal ejemplo, pues no se puede decir de lo que estaba pasando en Italia y de lo que estaba pasando en Madrid, pues el gobierno de Portugal ya había empezado como a prepararse y a tomar algunas medidas. Sobre todo porque ellos empezaron como a prepararse, entre comillas, un poco antes, porque Portugal es un país muy pequeño, Portugal es un país que tiene
10 millones de habitantes, y de punta a punta en carro, pues lo recorres en 8 horas. Y nosotros estamos a 2 horas de la frontera con cualquier ciudad de España. Y hay muchos españoles que vienen a Portugal a hacer mercado, etcétera. Entonces, claro, no queríamos crear aquí, no queríamos, me refiero al gobierno, no queríamos crear algo de que, mira, vamos a prohibirle la entrada a los españoles para que no vengan a regar el virus para acá, pero bueno, algo así fue lo que intentó hacer el gobierno sin crear enemistad porque esto es, claro, la Unión Europea, ¿no? Entonces después aquí hay varias normas, aparte internas del país, después ellos también se rigen por otras normas, hablando como una comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Las primeras medidas que ellos tomaron fue en relación a los ancianatos y decidieron cerrar también las escuelas. En relación a los ancianatos, porque hay muchísimas, o sea, la mayoría de la población portuguesa son personas con edades superiores a 65 años. Entonces, la mayoría, los ancianatos lo que hicieron fue básicamente como que hacer una reducción del personal, o sea, como que, mira, si tienes 20 empleados, mandas a 10 para su casa y dejas 10 trabajando y después se van como turnando para que si se infecten, no se infecten todos. Hay muchos que decidieron mandar a los viejitos a sus hogares, etcétera, y las escuelas sí, o sea, cerradas. Después, otra cosa importante que quería decir es que la ley, o sea, en la ley de salud de Portugal, la ley no ampara una posibilidad de cuarentena. O sea, esta gente como que creo que nunca se imaginó que algo pudiese suceder, entonces el gobierno lo que ha hecho es, no pueden declarar una cuarentena, o sea, uno le llama cuarentena porque está en la casa, ¿no? Y porque hay medidas, sino que ellos lo que hacen es que van tomando medidas a medida de que las cosas van como que poniéndose un poco peores o mejorando en otros ámbitos. Después de la cuestión de los ancianatos y de las escuelas surgió el primer, segundo y tercer caso. Y entonces allí ya empezaron como que a apretar un poco más con el pueblo. Y aquí ha sucedido más o menos también lo que explica Leslie. Hay personas que lo toman como que eso a mí no me va a pasar, yo voy a seguir haciendo mi vida normal, porque si yo... Esto tampoco. Ahí te escuchamos lo último. Bueno, lo último en realidad no te escuchamos nada, Bárbara. Me parece que hay personas... Ajá, ¿y ahora? Lo último que dijiste, ahora sí. Lo último que dijiste sí se escuchó bien. Sí, que hay personas que se lo han tomado como de que no, esto es un virus, o sea, esto a mí no me va a atacar porque sí que estuve en la guerra hace años y no, o sea, estoy vivo todavía, entonces esto ahorita no, que tampoco, sobre todo las personas de 60, 70, 80 años, o sea, son personas que no hay forma de hacerlos entender de que no pueden ir al jardín a jugar dominó con los amiguitos, con los amigos, que no pueden seguir paseando a los animales, o sea, puedes pasear a los animales, pero es que ellos se quedan toda la tarde, ¿no? Como que en el convivio y tal, y ha sido súper complicado aquí hacer entender a las personas de una cierta edad que no, o sea, que ellos son como que los más frágiles, claro, y que ellos no deben hacerlo. Bueno, aquí la medida que me pareció, la única que me pareció que debían haber tomado antes fue la de cierre de fronteras. Me parece que la tomaron ya cuando la cosa estaba un poco complicada. En este momento, en lo que va de mes, porque empezó aquí, fue en marzo, en lo que va de mes, ya te voy a decir, van al día de hoy 10.524 casos y 266 fallecidos. O sea, nosotros tenemos un aumento más o menos en 24 horas entre unos 600 y 1.000 casos. Los fallecidos sí van subiendo más o menos entre 20 o 40 en un plazo de 24 horas. Esto para una población tan pequeña, pues es un poquito asustador. Claro. Y yo creo que otros que también están asustados es la población de Chile, porque considero todo lo que he leído y lo que he conversado con amigos que están en Chile, es que las medidas del gobierno han llegado bien retrasadas. Creo que el gobierno no le dio la importancia desde febrero o marzo que arrancó todo esto, y ahora es que se está viendo algunas decisiones que pueden evitar que se siga aumentando cuando ya tienen más de casi 3.000 casos, 2.000 y pico de casos. 4.160 casos van hoy. Hoy, ¿en serio? El incremento ha sido... Me quedé atrás. Sí, 4.160, sí. Lo que pasa es que aquí, como dices, las medidas que tomó el gobierno fueron súper
relajadas al principio. Aquí lo primero que se hizo cuando empezó el tema del coronavirus, que fue aproximadamente el 13 de marzo, fue la cuarentena en las escuelas. Eso fue lo único que se hizo, la cuarentena en las escuelas. Aquí todo siguió funcionando exactamente igual, excepto las escuelas mandaron a los niños a casa. De hecho, las escuelas siguieron funcionando, o sea, el personal seguía yendo, excepto, o sea, los niños eran los que no iban. Nos mandaban a buscar semanalmente las tareas, las asignaciones a los que tenemos chamos, íbamos, buscábamos las tareas y las teníamos que hacer en casa y luego llevarlas. Okay. No es, precisamente estas medidas dilatadas es lo que creo yo, que como el gobierno se lo tomó tan relajadamente, el pueblo también se lo tomó relajadamente. Aquí nadie, de hecho, tú te ponías un tapabocas para subirte al metro y te miraban como si eras un extraterrestre. Te digo que las primeras semanas de esto, o sea, desde el 15 de marzo en adelante hasta hace unos días, no había medidas como tal. Tú salías con tapabocas todavía. Hay gente que sale sin tapabocas, sin guantes, que anda tranquilo en la calle, que hace su vida relativamente normal. Hay países, lo sé, que por ejemplo siguió funcionando el metro, pero te pedían, te exigían que usaras el tapabocas, como mínimo, que usaras el tapabocas para subirte al metro. Aquí esa medida jamás existió, todavía sigue sin existir. Y el metro sigue funcionando con restricción de horario, es lo único que aplicaron ahora, porque declararon un toque de queda, entre comillas, y ya te voy a explicar por qué entre comillas. Aquí el toque de queda en la región metropolitana, o sea, que es Santiago, que es la capital, empieza a las 10 de la noche. Pero yo vivo en una zona, o sea, desde mi departamento puedo ver una de las avenidas principales súper cerca, y aquí nunca deja de haber flujo de vehículos normal, o sea, nunca ha cesado la actividad ni de los vehículos ni de los transeúntes. Aquí pareciera que nada ha cambiado. Lo que sí cambió en las últimas semanas es que muchas empresas, porque hay 7 comunas de Santiago donde sí se decretó una cuarentena total. Y aquí es donde entra en conflicto la cosa, porque no tiene sentido que declare cuarentena total en 5 comunas, que era supuestamente donde había más infectados, pero el resto de Santiago sigue funcionando normal y sin ni siquiera la precaución del ciudadano, porque no hay nada, o sea, la gente no ha tenido siquiera el sentido común de decir, yo me voy a poner el tapabocas aunque el gobierno no me está obligando, o yo voy a evitar esta conglomeración de gente aunque el gobierno no me está obligando. No tuvieron el sentido común de hacerlo por voluntad propia. Si el gobierno no lo decreta, ellos no dejan de hacerlo. Si todavía con el decreto de la cuarentena, la gente, el decreto del toque de queda, por ejemplo, la gente igual no la cumple. Igual. Entonces, aquí las medidas han llegado de verdad bastante dilatadas. Sí, según también conversaba con una amiga que está en Chile, me decía esto de las comunas, que en algunos casos donde se decretó la cuarentena total, incluso muchas personas que viven allí fueron despedidas de sus trabajos. Les decían, tú estás en esta comuna, bueno, hasta hoy llegaste. Y bueno, es Sí, una eso es cosa... otra de las características en Chile. Lo más lamentable, creo yo, es que el gobierno no emitió ningún decreto o ninguna ley o ningún amparo para proteger a los trabajadores. Una de las cosas más lamentables en Chile, ya Chile viene golpeado del sector del empleo, ha habido una alza en el desempleo desde octubre, porque nosotros venimos con las protestas que todo el mundo ha sabido. Desde el mes de octubre hay muchas empresas que las han quemado, las han saqueado, muchos comercios se han visto afectados, el sector turismo decayó de una manera impresionante y había mucha gente ya desempleada. Ya esto venía afectando a Chile desde el mes de octubre. Ahora llega el coronavirus y lamentablemente el gobierno no tuvo el cuidado de emitir quizás algún decreto o algo, decir algo con respecto a esto, y cuando empezaron a tomarse las medidas de cierre de empresas, empezaron a haber despidos. Mira, yo conozco en mi círculo, por lo menos tengo 5 o 6 personas conocidas que han despedido de su trabajo. Imagínate. Y que los han despedido sencillamente porque la empresa ha tenido que cerrar sus puertas temporalmente o porque la persona vive en una comuna en la que se ha decretado cuarentena y no va a poder asistir al trabajo. Así que Claro. esto ha sido terrible. Terrible en distintos ámbitos. Yo creo que a pesar de todo que hemos sido afortunados, somos las personas que estamos en Argentina, el gobierno tomó medidas muy tempranas y es lo que ha ocasionado que todavía se mantenga en 1.500 casos el día de hoy apenas en toda Argentina. En Buenos Aires, que es una de las principales ciudades que tiene mayores casos, no llega a los 500 casos aproximadamente. En el caso de Córdoba, donde está Héctor, también se tomaron medidas desde hace, ¿qué? Un mes aproximadamente, Héctor. Sí, Agnelida. El primer caso que surgió en Argentina el 3 de marzo
el gobierno nacional implementó ciertas medidas que afectaron a todas las provincias y todas las provincias fueron adheridas a estas medidas que ha tomado el gobierno. Entre ellas, las primeras estuvieron el cese de los encuentros públicos en lugares como, por ejemplo, bares, cines, teatros, la realización de actividades públicas, conciertos, ferias. Todas estas actividades fueron las primeras que se suspendieron en esta provincia. Ya para el 15 de marzo se suspendieron todas las actividades escolares primarias, estamos hablando de niños y niñas, incluso los encuentros en universidades. Estas también fueron suspendidas a partir del 15 de marzo. Ese mismo día también se dieron como ciertas medidas que para las personas a partir de 60 años se les comentó o se les indicó que se quedaran en sus casas para que no, ya que son personas, digamos, registradas de alto riesgo. Entonces, estas fueron en principio las primeras medidas que se tomaron a partir de esa fecha. Ya para lo que fue transitando 16, 17 e incluso hasta el 18 de marzo, el gobierno estuvo analizando otras medidas, como por ejemplo, lo que ya era conocida como el aislamiento social obligatorio. En mi caso, por ejemplo, yo el día 18 recibí la notificación en el lugar donde trabajo que me iban a asignar un turno especial en mi casa un día antes de la cuarentena. Entonces, bueno, ya el 19 ya estaba trabajando en mi casa. Y bueno, esto esperando lo que pudiera pasar, que en este caso fue el decreto del aislamiento social. Las medidas que se han tomado hasta ahora, hubo un primer lapso de cuarentena o de aislamiento, en este caso fue de 12 días hasta el martes 31, luego 31 de marzo, luego 2 días previos a este día, el gobierno anunció otros 12 días de aislamiento que se extiende hasta el domingo de Semana Santa. Estamos hablando del domingo 12 de abril. Se espera que las actividades puedan reincorporarse el 13 de abril, sin embargo, ya hoy, con las estadísticas que se están manejando, con los casos que se conocen y que son de conocimiento público, se cree que las actividades van a ser reactivadas de manera progresiva. No se espera que el día 13 pues todos salgan a la calle. Se espera que ciertos rubros o ciertos servicios que están conectados con los esenciales sean los que primero salgan a la calle. Pero sin embargo, hasta el día de hoy no se conoce en cierta o de cierta manera cómo va a ser este mecanismo. Simplemente se están escuchando como los primeros runrunes. Se espera que, bueno, en los próximos días ya se pueda conocer cómo va a ser este mecanismo de la salida. Sí, seguro el fin de semana o comienzos de la semana que viene se van a tomar nuevas medidas. Ayer el presidente Alfredo Fernández estuvo en conversación con la TV pública y decía que estaba muy contento por las medidas que se habían tomado, porque él decía que su gobierno habló con las personas que saben y eso es lo que ha evitado que se siga propagando. Sin embargo, algo que me llamó mucho la atención de lo que dijo Fernández era que estaba abogando por países que tienen bloqueo, como Cuba y Venezuela. Y ahorita tenemos que hacer una pausa, pero al regreso quiero que me comentes un poco, Héctor, porque sabemos por qué están bloqueadas el caso de Cuba y Venezuela, y aún así pueden culpar a Estados Unidos porque no les llega el alimento o los medicamentos que son necesarios. Pero somos venezolanos y sabemos cómo se ha manejado todo últimamente, y creo que más allá del bloqueo, todo viene por nuestro gobierno. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Sí. Bueno, regresamos a Cálmate. esto que es Desafío en Acción. Héctor yo le dije que estaba buscando la chuleta de cuál es su opinión o su perspectiva de lo que comentó el día de ayer, que me llamó mucho la atención, de el presidente de acá de Argentina, el señor Fernández, que pedía a los gobiernos que cesaran el bloqueo que tienen actualmente Cuba y Venezuela, porque según ellos, este es el causante de que no lleguen los suficientes alimentos o medicinas a estos países.
Ahora, nosotros que somos venezolanos, que hemos vivido, que nos ha tocado lamentablemente vivir todo este proceso bolivariano, ¿tú crees que es el bloqueo económico lo que evita que lleguen los medicamentos o los alimentos al país? Mira, Kelly, yo creo que son muchas las políticas que ha implementado el gobierno que actualmente está en Venezuela para que los insumos no estén en los hospitales, en los centros de atención requeridos para poder estar preparados ante esta contingencia. Yo no creo que los bloqueos que actualmente tiene Venezuela de Estados Unidos y de otros grupos de países afecte esta cantidad de insumos que se requieren. En mi opinión, es una medida, o este es el resultado de ciertas medidas económicas y políticas que ha desarrollado este gobierno y que en este momento es el resultado de esa gestión. Me parece que el pronunciamiento de Alberto es simplemente político, desde mi opinión. Habría que estar, y como ya no estamos en Venezuela, no, en este momento no, o sea, conocemos lo que padecen nuestros familiares por lo que nos cuentan, por lo que nos dicen, pero nosotros no estamos en esa realidad del país que está actualmente. Entonces, yo lo que puedo decirte es que para poder conocer cuál es la realidad del país, hay que estar allá, hay que poderla conocer y palpar desde sus calles. Así es, creo que todos salimos hace una buena cantidad de tiempo del país. Yo creo que Leslie fue una de las primeras que salió y la realidad incluso de las personas que dejaron el país hace un mes, 2 meses, es muy distinta a la que se está viviendo hoy en día. Y una realidad es muy distinta es lo que nos ha dejado el coronavirus, porque muchos trabajábamos fuera de nuestro hogar. En mi caso, que soy community y trabajo desde hace mucho tiempo como freelancer, he tenido buena parte de mi trabajo en casa, pero también por lo menos el programa de radio y otros eventos que estaba produciendo era fuera de casa y ahora nos tocó recogernos como quien dice. En el caso de ustedes, ¿ha cambiado su dinámica laboral? Leslie, tú nos comentabas que todavía te levantas temprano, vas, te cepillas y arrancas a trabajar. ¿Cómo es tu proceso laboral ahora? Ya, sí, yo ahora trabajo de casa hace como una semana y media. Nos mandaron, como todo, paulatinamente. A cada uno nos fueron mandando para su casa, a cada equipo. Nos dieron los equipos para trabajar desde casa, nos hicieron un montón de preguntas y training, o sea, mi amor, se me olvidó la palabra training en español, Muy bien, entrenamiento, perdón. bien. Nos hicieron unos entrenamientos para trabajar desde casa. Sinceramente, déjame decirte que yo feliz porque, ve, a mí el trabajo me queda un poquito lejos, lo que quiere decir que me tenía que levantar súper más temprano porque llegar al trabajo me toma una hora. Entonces, en ese sentido, pues un poco relajado. Ahora sí es, ¿sabes? Yo me llevo muy bien con mis compañeros y no es lo mismo trabajar desde casa Claro. a trabajar. De hecho, hubo una incidencia. Una de las chicas, eso nos lo dijeron ahora, una de las chicas que trabajaba cerca en mi área le dio coronavirus. Vaya. Sí, claro, eso nos lo dijeron 2 semanas después de que pasó el hecho, de que pasó que, bueno, se le diagnosticó y la mandaron para su casa y no la, sabes, como que no la reintegraron otra vez. Bueno, al trabajo, no al trabajo, sino al lugar de trabajo. Claro. Claro, después de ahí quedamos, no nos lo dieron al momento y ahora yo me quedé como que, ¿y si me dio coronavirus y nunca me enteré? Porque, ajá. Pero bueno, en ese sentido, sí, muchas de las compañías, yo trabajo en un call center y algunos de los call centers, bueno, ya, perdón otra vez, pero se llama call center, no sé. Sí, acá también. Sí, sí. Ah, bueno, muy bien. También. Pues sabes, como que si el área da para trabajar desde casa, se trabaja desde casa. Mis compañeros de piso, ellos también trabajan en un call center, pero ellos tienen que llamar, hacer llamadas por teléfono o recibir llamadas por teléfono.
y a ellos o sea, no les pudieron dar el equipo, no les sirve trabajar fuera de la oficina o desde casa. Lo que hicieron fue que cerraron la oficina. Ahora, el gobierno sacó una medida donde puedes hacer como reclamar un bono, un pago especial cuando te quedas, por decirlo así, desempleado por este caso de coronavirus. Entonces me imagino que no es mi caso, gracias a Dios, porque no tenía que Claro, aplicar, sí. pero tienes que aplicar por este tipo para que te remuneren ese dinero, porque obviamente pues no puedes trabajar por el coronavirus. Claro. En el caso de Michelle, ¿cómo estás haciendo en tu proceso laboral actualmente? Mira, a mí me pasó algo muy peculiar porque me mandaron a casa realmente. Yo trabajo como community manager también dentro de comillas, porque hago de todo. Es una empresa pequeña que es relativamente nueva y me contrataron como community manager y como nos pasa mucho, terminamos haciendo al final todo Mil tipo de cosas. cosas. Sí, mi trabajo sí era presencial porque era exclusivo con esa empresa y resulta que con la llegada del tema del coronavirus, la primera medida que tomó la empresa por voluntad propia fue cerrar la atención al público y solamente trabajar con envío. Y eso fue beneficioso porque nos expuso mucho menos, pero luego de eso despidieron a la otra persona que trabajaba conmigo, un venezolano, que es una de las personas que les comentaba que sé de primera mano que ha perdido su trabajo por el tema del coronavirus, y me quedé yo sola, porque mis jefes no están en tienda, o sea, no están en esa tienda, esta es una de las tiendas nada más que tienen, y al final me mandan a casa la semana pasada, pero tengo tanto trabajo que me siento al borde de un colapso. O sea, nunca pensé que trabajar desde casa me iba a resultar tan incómodo. Tengo los equipos para trabajar desde casa, pero estoy haciendo el trabajo de 2 personas, o sea, aparte de mi trabajo de redes, que es bastante, la gente también está como en crisis por el tema del coronavirus, entonces yo pensé que eso solamente se iba a dar en el ámbito, por ejemplo, de alimentos. Hay muchas empresas que reciben solicitud de alimentos, aquí es muy común el delivery, o sea, haces tus compras en el supermercado y te lo llevan hasta tu casa. Uh-huh. La empresa en la que yo trabajo es de materiales, venden al mayor materiales para manicure, o sea, no es un producto de primera necesidad y sin embargo ha sido una locura colectiva. Te digo que es una cosa que subimos de 6 pedidos diarios, pues digo por las redes, hablo directamente de mi trabajo, subimos de 6 pedidos a 28. Es una cosa absurda, entonces súmale que mi trabajo de por sí se incrementó por el tema de que mucha gente como no sale de casa está por las redes haciendo pedidos de insumos que necesitan para manicure, no sé qué, y aparte de eso, ¿no? Y que como aquí no ha habido realmente la cuarentena, hay mucha gente que sigue trabajando, entonces, por ejemplo, las peluqueras, todo el que trabaja en la parte de belleza, las personas que hacen las cejas, las personas que hacen las uñas, están trabajando a domicilio, o sea, cerraron los locales, pero ellas siguen, van a tu casa, te hacen tu uña, te hacen tu ceja, te hacen tu cabello. Entonces la manicurista, esas son nuestras clientas, es una locura, como estuvimos cerrados unos días, porque si estuvimos cerrados sin vender, abrimos apenas el jueves y te digo que ha sido absurdo. O sea, yo ayer me levanté, me lavé los dientes y me senté a responder los mensajes de las redes sociales y a tomar los pedidos que habían hecho por ahí y me levanté a bañarme a las 11 de la noche. Imagínate tú. No tuve descanso para nada. Entonces es absurdo, al final siento que estoy trabajando más que si estuviese en la tienda. Estoy trabajando demasiado, aparte yo soy mamá, tengo 2 niños, entonces el tema de estar encerrado en casa, te lo juro que estoy a borde de la locura. O sea, de verdad, estoy al borde de la locura. Te creo. Patricia también es mamá, pero creo que no está al borde de la locura y de todo, todo eso. Y que un poco menos, pero cuéntanos cómo es tu caso. Bueno, yo trabajo en un e-commerce, es una tienda en línea un poco como un Amazon, pero ecuatoriano, y ellos sí fueron responsables desde un inicio. El 16 de marzo a todos nos dijeron que trabajáramos desde casa. Obviamente eso sí cambió totalmente la dinámica porque, como sabrán, tengo una bebé de 9 meses y mi mamá era la que la estaba cuidando acá, en casa. Obviamente mi mamá se tiene que quedar en su casa y nos toca a mi esposo y a mí turnarnos, vamos a decirlo. Una bebé que no entiende que estamos en cuarentena, ella quiere jugar todo el día. Entonces es bastante complicado porque
Por ejemplo, yo estoy en el área de atención al cliente y los clientes preguntan por WhatsApp, por la página web, por Facebook, escriben por Instagram. Entonces, claro, requiere un poco de concentración, que a veces sí cuesta bastante. Y en el tema económico, sí afectó un poco a la empresa porque el gobierno, esta empresa hace entregas a domicilio de equipos de tecnología, de electrodomésticos, muebles, etcétera. Y el gobierno prohibió como que los envíos de todas estas cosas y solo priorizó alimentos y, exacto, y artículos de salud. Entonces, la empresa tuvo como que reinventarse y estamos vendiendo ahora lo que es mascarillas, geles antibacteriales, alcohol, como para sacar un poco adelante la empresa también. Ya una chica venezolana que trabajaba en la noche, lamentándolo mucho, la tuvieron que despedir. Nuestro jefe se reunió, bueno, vía llamada con cada uno de nosotros y nos dijo que nosotros ganamos un bono mensual. Ya ese bono no nos los van a dar porque, bueno, es una manera como que de apaciguar que garanticemos nuestro empleo, pero que también la empresa no se vaya a quiebra. Y este espacio de la chica de la noche vamos a tener que cubrirlo el equipo de ventas. Entonces, por ejemplo, mi horario diario de lunes a viernes es de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. En teoría tendría que ser hasta las 5:30, pero estoy en horario de lactancia, y entonces me gano 2 horas. Pero ahora tenemos que trabajar hasta las 8 de la noche. ¿Cómo se cubre ese horario? Ajá, entonces a mí van a haber días que me va a tocar trabajar de 2 de la tarde a 8 de la noche. Son modificaciones que, lamentándolo mucho, ha tenido que hacer la empresa para salir adelante. Sin embargo, no es una garantía, porque ha tenido mucha pérdida durante estos meses. Entonces, bueno, estamos allí dando el todo por el todo, tratando de que se garanticen nuestros empleos, que es lo más importante en este momento. Es lo más complicado. En mi caso, yo trabajaba por horas trabajadas y ya, obviamente, ni desde casa porque hacía algo que era presencial, pues. Claro. En el caso de Bárbara, Bárbara está en Lisboa y me estaba comentando antes de arrancar que estuviste hasta el viernes pasado, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, a mí mi situación es un poco peculiar porque yo estuve 2 años trabajando en una empresa y dejé de trabajar por opción mía, o sea, yo renuncié antes de Navidades y más o menos el 20 de enero ya tenía un nuevo empleo. ¿Qué sucede? Este nuevo empleo que yo tenía, yo estaba muy consciente, me lo habían dicho, era un proyecto en un banco, un proyecto apenas durante 6 meses, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Era un proyecto en el departamento de tecnología de un banco por ese tiempo y bueno, pues o sea, el contrato era así y yo lo acepté, obviamente, ¿no? ¿Qué sucede? Justamente en el momento, o sea, yo empecé a trabajar a finales de enero, estuve los 15 días de training, como dice Leslie, los 15 días de entrenamiento. El entrenamiento se alargó un poco, como casi hasta marzo, y justamente en el momento en que yo empiezo realmente a ejercer las funciones para las cuales me contrataron, empieza este rollo del coronavirus. ¿Qué sucede? A todos los empleados del banco, porque yo no estaba en atención al público, o sea, estaba en un departamento interno, ¿no? A todos los empleados del banco los mandaron a trabajar a su casa y a mí lo que hicieron fue que me cambiaron. El banco tiene varias sedes en Lisboa, me cambiaron como que del sitio donde yo estaba, o sea, el local de trabajo era un edificio y me cambiaron a la sede principal del banco porque habían como que más medidas de seguridad y ahí para yo poder estar allí y hay también médicos y bueno, las condiciones eran un poco distintas, ¿no? ¿Qué sucede? Yo estuve aproximadamente 3 semanas yendo al banco sin trabajo porque todas las empresas que estaban asociadas a mi trabajo en particular estaban cerradas, que eran en este caso los concesionarios de automóviles. Y entonces, pero nadie va a estar comprando un carro en ese momento, bueno, no sé, digo yo. Y claro, cerraron los concesionarios y yo no tenía material para trabajar. Yo, claro, desde un principio yo dije, bueno, esta gente va a tener que ver qué es lo que va a hacer conmigo, porque si el contrato era solamente por 6 meses para un trabajo muy específico,
y esto todo está parado, pues ellos no me van a pagar para yo no estar. O sea, es que estuve 3 semanas sentada en la computadora, frente a la computadora, sin hacer nada, leyendo noticias, básicamente. Y bueno, la semana pasada, a final de mes, pues, me llamaron y me dijeron que sí, que efectivamente, pues, la empresa no me podía, no me podía pagar un sueldo si yo no estaba produciendo absolutamente nada. Yo obviamente entendí, porque esto no es culpa mía, por tanto es culpa de ellos. Y entonces lo que ellos hicieron en este caso fue, obviamente, mandarme a casa, pero no a trabajar. O sea, es como que se me hubiesen votado. Y me dieron un papel, un documento que me permite solicitarle al gobierno portugués, en este caso, lo que le llaman el paro. O sea, aquí en Portugal las personas tienen el subsidio de desempleo, que es el paro, pero solamente tienen derecho a ese subsidio después de haber descontado durante como 2 años, creo yo, o sea, descontado pago impuestos durante 2 años, y solamente tienes derecho al mismo cuando te votan, no cuando tú renuncias. Entonces, en este caso, claro, fue un despido por toda esta razón, ¿no? Y bueno, en este momento ya estoy en la casa, sin trabajo, y pues lo que me recomendó la empresa es tampoco ponerme a buscar trabajo ahorita, porque puede que consiga algo, pero tampoco es como que aconsejable que yo ande. O sea, yo vivo en una capital, no tengo carro porque aquí los transportes públicos, gracias a Dios, funcionan de maravilla. Y están funcionando, aunque con horarios un poco limitados, ¿no? Pero no vale la pena ahorita estar buscando un nuevo empleo porque me arriesgo a no poder recibir el subsidio del gobierno y pues empezar un empleo, que la cosa se ponga peor y que me vuelvan a mandar a casa. Y bueno, O contagiar. Sí, o sea, y el trajín también de estar montada en un metro, después en un tren, y exponerme un poco a eso. Bueno, gracias a Dios yo, porque tengo esta opción de pedir este subsidio, ¿no? Y porque somos 2 personas en casa y la otra persona sí está produciendo, porque si no, bueno, pues tendría quizás que ponerme a buscar trabajo en estas condiciones. Claro, es complicado, pero bueno, gracias a Dios, como dices, tienes esta opción. Héctor, ¿estaba trabajando desde casa? ¿Sigues trabajando desde casa o ya hicieron la pausa completa? No, desde el día 18 a mí me notificaron, el 18 de marzo me notificaron para trabajar acá desde casa. Se programaron horarios especiales para poder estar en contacto con el equipo. Yo trabajo en una unidad de área comercial y de mercadeo. Y lo que hicimos fue eso, organizarnos en horarios para poder establecer contacto y poder compartir información para continuar con las actividades de seguimiento y de control de la empresa. Yo actualmente trabajo en una clínica odontológica y bueno, desde nuestra unidad era indispensable continuar con el seguimiento y el control de estos indicadores. Una vez que se decreta el aislamiento social obligatorio el 19 de marzo, con vigencia el 20, todos los turnos odontológicos que se asignaron pues fueron suspendidos y evidentemente eso generó una merma en la cantidad digamos, de pacientes atendidos. Actualmente, pues la empresa se encuentra en la misma situación, es una empresa que atiende acá en la provincia, en la capital, y nosotros seguimos trabajando de manera que todo el mundo lo hace desde casa. Claro, en mi caso, por ejemplo, la semana pasada, y aquí como una anécdota, nos tocó el feriado, el 31, que fue el feriado puente del 2 de abril, que pasaron para el 31. Mi jefe el 31 incluso se estaba comunicando conmigo y es un poco así como que, bueno, si ciertamente no sabemos en qué día estamos, qué día es o qué hora es, seguimos trabajando. A veces yo continúo trabajando un sábado, aunque no me lo piden, o también el tema del turno o de los horarios. Yo me levanto entre 10, 11 de la mañana, hora de Argentina, comienzo a trabajar a partir de las 12 y le doy corrido hasta las 6, 8, incluso hasta las 10 de la noche. Eso puede ser un feriado, puede ser un sábado, puede ser un domingo. Así que esta situación nos ha hecho que nos cambiemos de horario, o sea, todo se ha modificado. Las comunicaciones ya no son estrictamente en días laborables, pueden ser días que no son laborables y en horario, fuera de horario, y eso también es válido. Estamos en un momento en donde lo importante es continuar y estar en pro a los
servicios que se están desarrollando, que se estén ejecutando en el lugar donde uno está trabajando. Y en este caso, en la empresa donde yo estoy, pues está en una constante reinvención porque estamos tratando de implementar un nuevo software que permita hacer estas consultas odontológicas a distancia. Entonces, eso permitiría que, digamos, ciertas operaciones continúen en la empresa y que sea de bienestar para el colectivo. Claro, yo creo que así estamos un poco todos, no sabemos qué día es hoy, qué día es mañana, qué hora es. Mira, y yo organizando todas estas conferencias, digo, ya va, ¿qué hora es en Europa? ¿Qué hora es en Asia? ¿Qué hora es Es una locura total lo que estamos viviendo, pero como dices, claro, tienes ahora la ventaja de que te estás parando a las 11 de la mañana. Que yo creo que la ventaja la tenemos tú y yo, porque el resto ya vimos que no, que se paran son unas personas responsables, pues. Yo no soy responsable. Muy juicioso, mi cerebro empieza a despertar después de mediodía. Ahí sí que, ok, estoy El acá. mío también, pero no puedo. Chicos, rápidamente, ¿alguna medida que ustedes consideren que le falta a su gobierno por tomar? Y recordar, por supuesto, algo que no hemos dicho, sus redes sociales, donde los podemos leer, ver, conocerlos. Bueno, ya, no sé. Bueno, voy a empezar yo. Creo que es cuestión de medidas de salud, porque aquí no son muy estrictos en el uso de las máscaras, ni en el uso de los guantes, ni en estas cosas pues para protegerte. Lo que sí es que te laves las manos, o sea, eso sí. Pero creo que, o sea, por lo menos yo he visto que en Latinoamérica, más que todo, el uso de las máscaras es obligatorio, o el uso de los guantes, yo no sé, eso es obligatorio. Aquí nada es obligatorio, o sea, es como, Lo que tú quieras. en ese sentido, pues son flexibles, aunque la gente más o menos lo acata. Lo que he visto acá es que eso, yo siento que la gente no está consciente como que de que, sabes, que puedes, si estás enfermo, pues, o sea, y estornudas y eso, pues, o sea, puedes, no sé, esparcir el virus. Entonces, sí he visto que los extranjeros tienen más medidas de seguridad en cuanto a guantes, en cuanto a máscaras, que la propia gente de Irlanda. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que, sabes, como que concientizar un poquito a su propia población de que, sabes, cúbrete o algo, porque toda medida de seguridad, pues, es bienvenida. Claro. Es bienvenida porque es un virus que tú no sabes, o sea, el virus es algo incierto y es algo nuevo. Entonces, toda medida de seguridad para mí o sea, es bienvenida. Igual. Eso es lo que creo yo. Así es. Michelle. ¿Voy yo? Voy yo. Yo creo que al gobierno de Chile le falta un rato largo. De hecho, uno de mis grandes temores es que esto se salga de control. Te lo digo porque aquí, como no se han terminado, de hecho, de tomar ninguna medida, muchas empresas están volviendo a trabajar. Entre esas está la empresa en la que yo trabajo. Yo estoy en teletrabajo hasta el día lunes. El día lunes volvemos a trabajar. Porque la empresa no está en una zona que esté en cuarentena, es decir, allí no decretaron toque de queda. El gobierno ha estado bien apático con el tema del coronavirus, a pesar de que aquí el incremento, te hablo de al menos 2.000 personas contagiadas diarias, es lo que se está manejando. Y la gente está súper light, la gente en general está light y el gobierno está súper más light. Aquí yo creo que el tema es sobre todo la economía. Entonces ya lo que queda es nosotros cuidarnos. Obviamente yo, mi vida por encima de todo, la vida mía y de mis hijos, pero también necesito cuidar mi trabajo hasta donde sea posible. Yo tendré que acatar lo que ellos me pidan. El lunes ya tengo que presentarme a trabajar en la tienda. No van a abrir, igual hay ciertas medidas todavía que están tomando, de no atender gente, no sé qué más. Pero nada, al final yo creo que también tiene mucho que ver con mi conciencia. Como persona, claro. ¿Qué medidas voy a tomar yo? Más allá de que me manden a trabajar o no me manden a trabajar, ¿qué medidas voy a tomar yo? Porque no puedo esperar que el gobierno resuelva por mí. Han habido muchas teorías conspirativas en torno al coronavirus, como han habido en torno a cualquier enfermedad, ya eso lo sabemos. Nosotros venimos de Venezuela, donde se habla hasta de inocular un cáncer. Entonces, yo
pero yo sí soy muy cuidadosa con este tema porque mi hijo, cuando estaba muy pequeño, tenía 10 meses de nacido, en el año 2010, le dio H1N1. Y eso en ese momento no fue una pandemia, pero era un tema delicado, de hecho estuvo bastante delicado. Entonces yo sé que este tipo de virus existen. A mi hijo le dio, yo no tenía conocimiento sobre qué era el H1N1. Estaba medio empezando el tema del H1N1 y él se contagió en su guardería. Y fue bastante delicado, fue un tema delicado. Estuvo en cuarentena, encerrado en una habitación de un hospital. Lo tuvimos 16 días hasta que se recuperó, pero como ya vengo como con la experiencia de esto, ya sé más o menos cuáles son las medidas, entonces ya queda de mi parte hacer lo que tengo que hacer para protegerme a mí y a mi familia. Pero tengo que volver a trabajar, tendré que hacerlo hasta el día que me despidan, que no estoy exenta, no es que porque vaya a trabajar me voy a salvar, no. Igual el día que ellos quieran, yo sé que pueden cerrar su empresa, pero como te digo, aquí el gobierno ha sido como bien ajeno y bien desinteresado con las medidas de seguridad y no creo que eso vaya a cambiar. Mucha gente dice que sí, que van a decretar una cuarentena total dentro de poco, pero muchas empresas están volviendo a su horario regular, a atender clientes porque no hay ninguna medida concreta de parte del Estado. Imagínate. Patricia. Bueno, acá el gobierno la verdad es que sí ha tomado medidas rápidas y bueno, ahora está como que un poco más drástico. Sin embargo, sigue siendo un problema de conciencia en la población. No se puede tener al policía o al garrote detrás de cada persona, ¿no? Entonces, sí es un problema complejo en ese sentido y siento que el gobierno ha fallado mucho en el tema de las pruebas. Están diciendo desde inicio de marzo que las van a comprar, nada que compran. También hay un tema de corrupción que suele suceder en países suramericanos. Se escuchó en estos días que iban a hacer un contrato con una empresa donde acá las mascarillas cuestan $1, 90 centavos. Bueno, según y que iban a hacer ese contrato donde las mascarillas las iban a comprar cada una en $12. Entonces, es un problema también duro de corrupción, en donde sí el gobierno ha tenido que estar como un payaso de circo, por aquí, por allá, bandeándose y viendo qué hace. Sí, yo creo que es un llamado a la ciudadanía, que ninguno estamos exentos a contagiarnos de este virus. Por ejemplo, acá la población que más ha tenido contagio de este virus es las personas de 20 años a 49, ni siquiera son los más ancianos. Yo creo que son las personas que siguen yendo a su trabajo. Claro. Sí. Y que regresan de viaje y todo esto. Bárbara, ¿en tu caso? Exactamente. Mira, acá en relación a las medidas, yo siento que deberían ser un poco más drásticas. Y el problema, no todas, ¿no? Pero es que el problema es que la gente no lo entiende. Me parece que hay personas en Portugal que están extremadamente preocupadas con la situación y después me parece que está la otra parte que está súper despreocupado con la situación, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ya, o sea, las medidas tenían que haber sido más drásticas. Creo que el gobierno cuando declaró las medidas, por la cuestión de la cuarentena, que no lo puedes declarar así, pues, ellos dejaron esto como que un poco a criterio de cada quien, de cada hogar, de cada persona, pues lo que tú pienses lo haces, lo que no también. Por ejemplo, en Portugal, yo no sé en los demás países, pero aquí se inventaron una cuestión de los paseos higiénicos. O sea, yo no entiendo muy bien cómo es esto. ¿Qué sucede? Los paseos higiénicos son los paseos que las personas hacen al aire libre para, entre comillas, hacer deporte, ¿no? O sea, acá tú puedes salir de tu casa si vas a pasear un animal o si vas a hacer deporte. Entonces ahora todo el mundo hace deporte, obviamente, ¿no? Aquí también. Claro, sí, claro, tú ves a los viejitos en los jardines enchaquetados, pero con zapatos deportivos. Entonces, la cuestión es que puedes salir a hacer deporte. Lo que pasa es que es un hábito muy común, sobre todo aquí en Lisboa. Y hay espacios abiertos y suficientes parques y todo, a orilla de río, a orilla de playa, para hacer esto. La gente hace deporte de cualquier tipo. Entonces, ¿qué pasa? Puedes seguir haciéndolo siempre y cuando estés cerca de tu casa, no en grupos superiores a 2 personas, o sea, no te puedes ir a hacer deporte con 10 personas atrás, exacto. Y bueno, pues que tampoco te vas a estar haciendo deporte 4 horas en la calle.
Pero entonces esto, ajá, ¿quién lo mide? ¿Quién lo controla? Yo por lo menos a veces salgo a patinar solamente una vez a la semana aquí cerca de la casa y he visto, la policía nos ha, o sea, nos ha parado, pues nos ha preguntado, mira, ustedes viven aquí cerca y no sé qué, solamente andan ustedes dos y tal, y ya, tranquilo. Pero hay personas que salen con el perro, con los abuelos, con los cochecitos de bebés, si son morochos, pues también los llevan, y pues, todo porque es un paseo higiénico, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las medidas que me parece un poco absurda. Yo creo que hubiese mandado a todo el mundo a hacer deporte en su casa y sería mejor. La otra medida, por ejemplo, es que le dicen a los viejitos que si van a ir al supermercado deberían ir entre las 10 y las 12. O sea, en la parte de la mañana, que es cuando los supermercados están como que ya recién abriendo y todo está súper limpio. Ellos no entienden esto, ellos van a la hora que ellos quieran y varias veces al día, porque como no pueden salir del centro comercial porque están cerrados, como no pueden ir al restaurante porque también está cerrado, pues ellos van varias veces al supermercado porque es permitido ir al supermercado. Y van varias veces a la farmacia y a los bancos y a los Y a correos. botar basura. Y a botar la basura, que ahora todo el mundo quiere ese trabajo. Exacto. Entonces, bueno, la cuestión aquí es que yo creo que el gobierno debería haber sido un poco más drástico en esto, pero también entiendo la parte de que, bueno, por lo menos Portugal es un país que no se puede parar al 100% porque el gobierno no tiene dinero pues, para mantenerlos a todos los portugueses. Bueno, te digo, Argentina no es un país que tiene para mantenernos a nadie, y aún así hizo que se paralizara todo. Héctor, ya el tiempo se nos acabó, así que discúlpame, yo sé que tienes serias medidas por allí, después hablaremos tú y yo en otro podcast sobre esto. No pasa nada. Antes de finalizar las redes sociales, chicos, rápidamente, @Leslie Adelaida, con todas las Y que te puedes imaginar, todas van. Ok, @MichelleP2009, ¿sí? @Bárbara.vidal.be, Exacto. @Pachipayero. Sí, en Instagram Pachi Payero. Perfecto, y @Héctor Rodríguez. No, Héctor, dilo tú que siempre se me olvida. Siempre se me olvida tu Instagram, es muy... Héctor Luis GR. Perfecto, allí lo tienen. Muchísimas gracias, chicos, por esta conversa tan interesante para conocer su punto de vista y de cada uno de sus países. Y bueno, les recuerdo que esto va a ser transmitido por @Radio E Digital. Esto es Desafío en Acción y bueno, estaremos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias.